título del mensaje en esta mañana dice: ¿cómo defenderse de los ataques espirituales? Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. El Cordero rompió el cuarto sello. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. A estos dos, a la muerte y al infierno, se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad. Quiero comenzar el mensaje de esta mañana haciendo una pregunta. ¿Por qué razón los creyentes le tienen tanto miedo al diablo? ¿Hablamos de él todo el tiempo? ¿Lo vemos por todas partes? ¿Escuchamos y creemos a sus mentiras más que lo que escuchamos y creemos a las promesas de Dios? Algunos creyentes son una cosa seria porque le temen más al diablo que lo que le temen a Dios. Y soy consciente que nosotros los predicadores hemos contribuido a ese pensamiento, anunciando un evangelio deslucido, aguado, marchitado, anunciando un evangelio lleno de filosofías humanas, un evangelio que trivializa la santidad y que ha convertido a la gracia de Dios en un permiso para pecar. Hemos contribuido a esa concepción de que el creyente le tenga más miedo al diablo que el temor y el respeto que debería tenerle a Dios. Es cierto que Dios es amoroso. Es cierto que Dios es amor y es paciente. Pero no es verdad que Dios va a tolerar el pecado y la maldad en sus hijos. Basta compararse al pie de la cruz para entender lo que estoy diciendo. Dios no toleró ni siquiera en la vida de su Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es entonces que nosotros creemos que Él va a permitir y tolerar maldad y pecado en nuestra vida cuando no lo toleró ni siquiera en la vida de su Hijo Jesucristo? Dice Isaías capítulo 53, verso 5, sobre él, sobre Jesús, recayó el castigo, hermanos. Dios castigó a Jesucristo no por el pecado que él cargaba, su propio pecado que él cargaba en la cruz, sino por el pecado de todos nosotros. Dios no toleró ni siquiera en la vida de sus hijos el pecado. Dios es amoroso, Dios es amor, Dios es paciente, pero eso no significa que Dios tolere, permita la maldad y el pecado en nosotros. ¿Existe alguna razón para que un creyente le tema o le tenga miedo al diablo? Sí y no. ¿Existe alguna razón por la que deberíamos tenerle miedo al diablo? Sí y no. Aclaremos el asunto. La única manera que el diablo tiene para tocar tu vida o la de tu familia
es si Él tiene autorización para hacerlo. No hay forma de que el diablo toque tu vida ni nada de lo que tienes, sea finanza, sean hijos, sea familia, sea lo que sea. No hay forma. El diablo necesita autorización para tocar tu vida y la obtiene cuando pecas. Tú eres el único que puede darle al diablo autorización para que te toque. Y la autorización se la damos cuando pecamos. Cuando el creyente peca, le da al diablo el derecho legal para que te toque no solo a ti, sino todo lo que tú tienes. Y él no va a tener piedad, te lo advierto. No va a tener piedad ni de ti, ni de tus hijos, ni de tus finanzas, ni de nada de lo que tengas. Te va a pulverizar. Te lo advierto. Así que la única manera que el diablo tiene para tocar la vida de un creyente es si el creyente le da la autorización. Y el creyente le da la autorización al diablo cuando peca. Por eso el pecado es el peor negocio de la vida, pero también nuestro peor enemigo, porque nos aleja de Dios y nos pone en las manos del diablo. Es el peor negocio. El pecado te aleja de Dios y te pone en las manos del enemigo. Sin embargo, existe otra manera en la que el diablo puede tocar a un creyente. La primera manera es si el creyente le da la autorización por medio del pecado. Pero existe otra manera en la que el diablo podría tocar nuestra vida, si Dios se lo permitiera. Y entonces, en ese caso, la autorización que el diablo tiene no se la da el creyente por medio del pecado, sino que se la da Dios. La pregunta es, ¿por qué razón Dios le daría la autorización al diablo para que tocara a uno de sus hijos? La gran pregunta a responder en esta mañana es, ¿por qué razón Dios pondría a uno de sus hijos en las manos del diablo? Y la respuesta es para bendecirlo. ¿Qué? No me entra en la cabeza, pastor. Usted está diciendo que entonces la segunda manera que tiene el diablo de tocar nuestra vida es si la autorización viene de parte de Dios, sí. Y si Dios le da la autorización al diablo para que toque mi vida, ¿es para bendecirme? Sí, no lo entiendo. Es que Dios puede usar hasta las fuerzas del mal para bendecir a sus hijos. Una vez escuché la historia de una mujer muy pobre que llamó a un programa radial cristiano pidiendo ayuda. Y por casualidad había un brujo escuchando la emisión radial, así que inmediatamente envió a sus secretarios al supermercado para que comprara alimentos y se los llevara a la mujer con esta instrucción: cuando la mujer pregunte quién le envía la mercadería, ustedes van a decir el diablo. Así que los secretarios obedecieron. Fueron al supermercado, compraron alimentos, llegaron a la casa de la mujer, tocaron a la puerta, la mujer los recibió con alegría y mientras, como la mujer no preguntaba quién le había mandado la mercadería, entonces los secretarios le preguntaron. Dice, señora, ¿no le gustaría a usted saber quién le manda toda esta mercadería? No, dijo la mujer, no es necesario, hijitos. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece.
Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. El ejemplo bíblico más claro de que Dios puede usar hasta el diablo para bendecir a sus hijos es Job. Job cae en manos del diablo, pero no porque él le haya dado autorización. Job era un hombre recto, un hombre santo, sin pecado. No fue él quien le dio al diablo autorización, sino Dios. Dios le permitió al diablo tocar su vida. Está de más de claro. Dice Job capítulo 1, verso 12. ¿Puedes probarlo? Dijo ¿quién? El Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Le puso un límite. Quiero que registre lo que estamos leyendo. Le dio autorización, le dio autoridad. Dios tenía la autoridad sobre Job, un hombre recto, sin pecado, pero Dios le permitió al diablo tocar. Aunque le puso un límite. No lo toques a él, toca todo lo que él tiene. Cuando Job supera la prueba, fue bendecido a lo grande, como nunca había sido bendecido en la vida. Dice Job capítulo 42, verso 10. El Señor le dio el doble de lo que antes tenía, y era un hombre multimillonario. El Señor le dio el doble de lo que antes tenía. El Señor bendijo a Job más que al principio. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Dice que Dios le dio hijos, hijas, y que le dio la oportunidad de disfrutar de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 120 años más disfrutó de la vida. Dios lo bendijo a lo grande. La bendición fue integral después que Job fue probado. Así que Dios utilizó las fuerzas del mal para bendecir a Job. Quiero darte otros ejemplos bíblicos. ¿No puso Dios a Jesús en las manos del diablo en el desierto? ¿No fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo? ¿No dice eso la Biblia? Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús fue llevado ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu al desierto, y era tentado por el diablo. ¿Y qué me dices de Pedro? Jesús puso a Pedro en las manos de Satanás para bendecirlo. ¿Y de qué manera fue bendecido Pedro habiendo sido puesto en las manos de Satanás? Es que él fue promovido a un ministerio nuevo. Ahora él iba a estar a cargo de todos los demás apóstoles. Dice Lucas capítulo 22, versículo 32. Tendrás que fortalecer a tus hermanos una vez vuelto, una vez que superes la prueba, una vez que te arrepientas, entonces ahora tendrás un nuevo ministerio. ¡Wow! Así que tenemos a Job, tenemos a Jesús, tenemos a Pedro. Veamos a Pablo. Dios utilizó las fuerzas del mal. Dios utilizó al diablo para bendecir a Pablo. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. El Señor, ¿quién?
El Señor me dio un mensajero de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Es un hecho entonces de que Dios suele utilizar las fuerzas del mal, suele utilizar al diablo para bendecir a sus hijos. Y lo que Dios hace con nosotros, Pablo lo hizo con otros creyentes. ¿Te acuerdas en la iglesia de Corinto que había un hombre que había cometido un pecado grosero y que no quería arrepentirse? Entonces Pablo le dice a la iglesia que se lo entreguen ¿a quién? A Satanás. ¡Wow! ¿Y qué propósito tenía Pablo en entregar un miembro de la iglesia a Satanás? Bendecirlo. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 5, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. El único propósito que tenía Pablo para entregar a un miembro de la iglesia a Satanás era para bendecirlo eternamente. Pablo acostumbraba a hacer esto. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 verso 19, hay quienes desobedecen en la iglesia, dice Pablo, y deliberadamente hacen lo incorrecto. Sírvanos de ejemplo Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no deshonrar el nombre de Cristo, es decir, para bendecirlo. Así que cuando nosotros atravesemos una mala temporada, cuando atravesemos una mala racha, cuando estemos en medio de problemas y dificultades, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿la crisis, el problema en la que estoy atravesando es el resultado de un pecado no confesado, no juzgado por Dios? Porque si el problema en el que estoy viviendo, la crisis, el dolor, el sufrimiento es el resultado de haber pecado, entonces quiero decirte que recuerdes que le has entregado el derecho legal al diablo para que te toque, y el sufrimiento en el que estás puede ser la consecuencia del pecado que no quieres abandonar. Hay que confesar el pecado, abandonar el pecado para entrar otra vez bajo cobertura, bajo protección. El pecado te deja desguarnecido, el pecado te aleja de Dios y te pone en las manos del diablo. Así que lo primero que hay que hacer, si el sufrimiento, el dolor por el que estás atravesando es el resultado de un pecado, métete pronto bajo protección divina, abandonando el pecado, arrepintiéndote del pecado, alejándote de Satanás. Pero si el dolor, el sufrimiento, la mala temporada, la mala racha por la que estás atravesando no es el resultado de un pecado, entonces pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fuerza para atravesar esa prueba, porque la bendición está escondida detrás de la prueba. Hay una bendición como había una bendición para Job. Job necesitó atravesar la mala racha, atravesar la mala temporada, atravesar, superar la prueba. Lo mismo le pasó a Pedro, lo mismo le pasó a Pablo. Ellos necesitaron superar, tener la sabiduría, confiar en Dios en medio de los problemas, porque hay una bendición, hermano, detrás del problema, detrás de la dificultad, detrás de esta mala racha. Hay una bendición escondida para ti, para tu familia. Solo tienes que permanecer unido al Señor, superando esta prueba, y la bendición va a ser tuya. Abuso sexual. Le enseñará a ser efectivo en cada caso que debe intervenir. Podrá encontrar temas como indicadores, consecuencias, abuso sexual entre niños, qué hacer con el abusador y mucho más. No seamos indiferentes ante esta realidad que nos afecta a todos. Consiga estos libros en www.planet-vida.org.
placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. Ahora vayamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos al Cordero desatando los sellos del libro que estaba en las manos de Dios. ¿Qué contiene este libro? Los juicios de Dios sobre la humanidad irreverente, sobre la humanidad inconversa. Porque según la mayoría de los comentaristas bíblicos, para este entonces la iglesia ya no va a estar en la tierra. Van a ser juicios de Dios sobre la humanidad inconversa. ¿Y quién es el que trae el hambre, la guerra? ¿Quién es este jinete del caballo amarillento que tiene la autoridad para quitar la paz en la tierra? Son las fuerzas del mal al mando del anticristo, pero que tienen permiso para quitar la paz, traer la guerra, el hambre y la enfermedad. Se les dio autoridad, hemos leído. No la tenían la autoridad para quitar la paz. No tenían la autoridad para traer enfermedad, guerra y hambre. No la tenían. La muerte y el infierno. Se les dio la autoridad. No la tenían. Dios les permitió a las fuerzas del mal traer. Le puso un límite, la cuarta parte de la tierra. Entonces traen hambre, guerra, enfermedad a la tierra. Se le puso un límite, pero está al frente el anticristo. Es decir, Dios permite a las fuerzas del mal traer juicio a la tierra. ¿Para qué? Para bendecir la humanidad. Sigo sin entender, pastor. ¿No dijo usted entonces que la iglesia ya va a estar en el cielo? Eso es lo que dicen todos los comentaristas bíblicos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios quiera bendecir a la humanidad permitiendo que el anticristo se manifieste y que los jinetes de los caballos de diferentes colores se manifiesten trayendo guerra, hambre y enfermedad? ¿De qué manera la humanidad podría ser bendecida si Dios le da la autoridad al diablo para que traiga todas estas plagas? ¿De qué manera la humanidad puede ser bendecida? Es que Dios en medio de los juicios demuestra su gracia y su misericordia. Aún en medio de la gran tribulación, en medio del dolor y del sufrimiento, Dios muestra su gracia y misericordia, dándole oportunidad a la gente para que se arrepienta y se vuelva a Dios. ¿No te has dado cuenta que los juicios son progresivos? ¿No te das cuenta de que hay un juicio y viene otro, pero es sobre una tercera parte, sobre una cuarta parte? Toca los árboles, toca el mar, toca esto. Si Dios hubiera querido castigar al planeta, a la gente irreverente, lo hubiera hecho de un solo saque, en un solo momento. ¿O le falta poder a Dios? Si Dios hubiera querido castigar a toda la humanidad de una, lo hubiera podido hacer, pero no. Se ve que los juicios son progresivos porque en medio del dolor y del sufrimiento, en medio de los juicios, se ve la gracia y la misericordia de Dios. Dios utiliza al diablo, a las fuerzas del mal, dirigidas y comandadas por el anticristo, para traer bendición a la humanidad irreverente. ¿Y de qué manera? Bendice a la humanidad dándole la oportunidad antes de que se termine el mundo, antes de que venga el fin del mundo. Le da una nueva oportunidad de que se arrepientan. Y de hecho va a haber muchos, porque el dolor, hermanos, muchas veces nos acerca a Dios. El dolor no sirve de nada, hermanos. El sufrimiento no sirve de nada si no nos acerca a Dios. Se lo digo por experiencia propia. El dolor que hemos sufrido como familia en nuestro cuerpo físico durante 5 años nos acercó a Dios. Pero hay muchas personas que en lugar de acercarlas a Dios, las aleja, las vuelve más duras. Hay personas que en medio del sufrimiento y del dolor y de la crisis, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios.
El sufrimiento no te sirve para nada si no te acerca a Dios. Y este sufrimiento que la gente va a pasar en la gran tribulación, hay muchos que van a reaccionar, hay muchos que se van a convertir. Prueba de ello son la cantidad de mártires que se convierten a Dios durante la gran tribulación y que Juan ve debajo del altar en el capítulo 6. Muchas personas se van a convertir a Dios. Como hay muchas personas que se acercan a Dios en medio del sufrimiento y del dolor. Bienvenido sea si el dolor nos acerca a Dios. Pero si el dolor endurece tu corazón, no te sirve de nada. Que esta prueba por la que estás pasando, esta crisis por la que estás pasando, te acerque a Dios, te acerque a buscar a Dios. No te vuelva una persona resentida, amargada, sino que te vuelva sensible a las cosas espirituales. Así que en medio del dolor se ve la gracia y la misericordia del Señor. Ahora dejemos de lado la gran tribulación, la época del final. La gran pregunta que quiero hacer para terminar en esta mañana es: ¿puede Dios hoy en día utilizar las desgracias para bendecirnos? ¿Puede hoy en día Dios permitir enfermedad, desgracias, problemas y dificultades en nuestra vida? ¿Puede hoy en día Dios usar al diablo para bendecirnos a nosotros, sus hijos? ¿Puede Dios utilizar las enfermedades, las crisis y los problemas para castigarnos o corregirnos? El evangelio de la gracia barata, de la gracia gracienta, la llamo yo. Hay un evangelio de la gracia gracienta, de la gracia barata. Dice que no. Tan ampliamente difundido en este tiempo ese evangelio diluido, ese evangelio que no es el evangelio puro de Jesucristo. Ese evangelio dice que no, que Dios nunca castiga a sus hijos, que Dios nunca permite que le lleguen mal a sus hijos. Pero el verdadero evangelio, el que yo leo acá, dice algo diferente. Dice Jeremías capítulo 14, verso 10. El Señor dice a su pueblo, no a los inconversos, a su pueblo: a ustedes les encanta andar lejos de mí. Por lo tanto, ahora los castigaré. Pero el evangelio de la gracia gracienta dice que Dios no castiga, ni castiga a sus hijos. Pero el evangelio puro de Jesucristo dice que a los hijos rebeldes el Señor los va a castigar. Ay, 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 ay. Dice el Señor a su pueblo. Jeremías 14:10. A ustedes les encanta andar lejos de mí, por lo tanto ahora los castigaré por sus pecados. Los devoraré ¿con qué? Con guerra, hambre y enfermedad. ¿Qué es lo que traía el jinete del caballo amarillento? Guerra, hambre y enfermedad. ¿Puede Dios permitir estas cosas en la vida de sus hijos? Dice el Señor a su pueblo. A aquellos que andan lejos de mí, los voy a castigar por sus pecados. Los voy a devorar con hambre, guerra y enfermedad. ¿No será que la crisis por la que estás atravesando es porque te alejaste de Dios? Entiéndase bien, hermanos, Dios no es malo. Los malos somos nosotros. Los beligerantes, irrespetuosos somos nosotros, que queremos la bendición de Dios viviendo lejos de Dios. No se puede, hermano, no se puede. No se puede, más claro no puedo ser. No compres el evangelio de la gracia barata. Suena parecido al oído. Es muy parecido ese evangelio, ¿no? Suena muy parecido al oído, es atractivo a la carne, pero la diferencia es el destino donde te lleva. El destino es eterno, te lleva al mismo infierno. No compres ese evangelio. Dice el Señor a su pueblo: los que andan lejos de mí, los voy a castigar por sus pecados, los voy a devorar con hambre, guerra y enfermedad. Allá.
Pero eso no es el evangelio de la gracia barata que estamos escuchando, donde la gracia se ha convertido en un permiso para pecar. ¿No has visto la cantidad de creyentes que han conocido a Dios, que han gustado del perdón de Dios y del amor de Dios y que hoy están revolcándose en medio del pecado? ¿No has escuchado a la mayoría de ellos decir, Dios me entiende? ¿De dónde sacaron esa concepción? ¿Compraron, aceptaron el evangelio de la gracia barata, donde Dios nos va a bendecir a cualquier precio? No, Señor. No, Señor. Hay bendición para los hijos obedientes, para los que obedecen a Dios, para los que se mantienen cerca de Dios. Hay bendición. Pero dice el Señor a su pueblo, a ustedes que les gusta andar lejos de mí, los voy a devorar, los voy a castigar por sus pecados, voy a devorarlos con hambre, guerra y enfermedad. El evangelio puro. No logro convencerte con esta escritura. Entonces vamos a Jeremías capítulo 11, versículo 3. Yo soy Dios y maldeciré a quien no obedezca. Debido a que se negaron a obedecer, voy a traerles un castigo del que no podrán escapar. Dice Jeremías 9:13, mi pueblo se negó a obedecer lo que dije, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos, así que ahora los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Ay. El evangelio de la gracia barata no anuncia estos mensajes. No publica el evangelio de Jesucristo puro. No logro convencerte. Proverbios capítulo 1, verso 29. Ustedes no quieren obedecer a Dios, por eso tendrán problemas de sobra. Acabarán destruidos, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Hermanos, no hay por qué tenerle miedo al diablo. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos seguros en sus manos. Más que tenerle miedo al diablo, teme, respeta a Dios. Busca agradar y respetar a Dios y estará seguro en sus manos. No hay por qué tenerle miedo al diablo. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida ni sobre tu familia, a menos que tú le des esa autorización. O se la dé Dios, pero cuando Dios decide darle y poner nuestra vida en las manos del diablo es para bendecirnos. Y detrás de la prueba, detrás del sufrimiento, detrás de la crisis, hay una bendición enorme, muy grande que está aguardándonos. Basta de tratar de menospreciar a Dios y su gracia. Basta, Dios es amor, pero eso no nos califica, no nos da la autoridad para hacer lo que nosotros querramos y especialmente hacer aquello que a Dios no le agrada. No utilicemos el amor de Dios para hacer aquello que a Dios no le agrada. Comencemos a respetar y a temer a Dios por sobre todas las cosas. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos y responde. Dile algo al Señor en esta mañana. Dile, Señor, tu palabra caló hondo en mi corazón. La entendí, la recibo y ahora te pido que me ayudes para obedecerla. Señor, di conmigo, quiero obedecerte. Di conmigo, quiero obedecerte, quiero respetarte, quiero honrarte. Ayúdame, Señor. Ayúdame, pídele ayuda, hermano. Pídele ayuda para que Él te ayude a dejar el pecado, a dejar la mala vida, para dejar aquellas cosas que sabes que tienes que abandonar. Ponte rápido bajo la cobertura protectora de Dios. Recuerda que el pecado es el peor negocio, es tu peor enemigo. Te aleja de Dios y te pone en las manos de Satanás.
Ponte rápido en esta mañana bajo la protección de Dios y dile: Señor, quiero obedecerte. Quiero respetar tus leyes. Quiero amarte y amar tu voluntad. Así que ahora pido que me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor.